la palabra de Dios en Génesis capítulo 25. Vamos a leer Génesis capítulo 25. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Génesis 25. Génesis 25, versículo 29. Y vamos a leer hasta el versículo 34. Amén. En nombre de Jesús, Señor amado. En nombre de Jesucristo, Señor. Para tu gloria, Señor. Dice así el versículo 29, dice así la palabra de Dios. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. Y así pregunta Esaú: ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue así, menospreció Esaú la primogenitura. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que nos permite, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios mío, Señor, de tu palabra, Señor. Estás, Señor amado, aquí para recibir tu bendición, Señor amado, para tu gloria, Señor. Señor bendito, permite, Señor amado, que tu bendición se manifieste en nuestras vidas, Señor, conforme a tu gran, Señor amado, amor, poder, Señor amado, misericordia, Señor amado, y que podamos recibir tu bendición conforme a tus propósitos, obras, Señor amado. Permítenos entenderte, Señor amado, lo que mandas para nosotros y obedecerte con tu amor y tu paz. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Se pueden sentar? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El tema de la palabra de Dios es: Esaú vende su bendición. Entonces, Señor. Aquí en la palabra de Dios, donde leímos ahorita la palabra del Señor, es la continuación de lo que estamos viendo en Génesis, que ya no teníamos días que no habíamos mirado, ¿verdad? Aquí en la palabra de Dios se muestra nuevamente cuando está ya grande Jacob, Esaú, que crecieron. Y cada vez que uno va viendo, desde que antes de que nace Jacob y Esaú, se empieza a ver lo que Dios dijo, que el mayor le iba a servir al menor, que se muestra que Dios eligió uno para la bendición, y lo que muestra también en otra parte de la Biblia, que ya lo mencioné la vez pasada, que dice que Jacob amó y a Esaú lo aborreció, y se va viendo que todo se va acomodando para Dios hacer sus planes. Por eso nosotros debemos estar tranquilos, contentos con el Señor, con fe en el Señor, y Dios va a hacer lo que Él quiere hacer con nosotros, pues. O sea, no digo que nos va a ir mal, sino que Dios, lo que Él tiene para nosotros lo tiene, y lo que no lo tiene, no lo tiene, pues, para nosotros. Dios hace su voluntad, pues. Dios cumple sus planes, y Dios mueve todo para que al final de cuentas pase lo que Él ya planeó. Todavía ni nacía Jacob y Esaú, y ya Dios ya tenía sus planes para con ellos. Y ya cuando nacen y crecen, Dios está moviendo todo, desde el momento de nacer está moviendo todo para que se cumpla, cuando están saliendo del vientre de su madre. Y cuando crecen, Dios permite que pasen cosas para que se haga la voluntad del Señor, lo que Dios quería que se hiciera. Gloria a Dios. Por eso uno debe estar tranquilo, confiando en el Señor, que Dios tiene el control de todas las cosas, y al final de cuentas va a pasar simplemente lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas, pues. Entonces, aquí en la palabra de Dios, donde vemos, y que el tema de la palabra de Dios es que Esaú vende su bendición. En la Biblia se aparece que Esaú vende su primogenitura, dice así, porque él vendió su primogenitura. Aquí en esta porción de la Biblia se ve la continuación de lo que les
comenté, de que Dios tenía su plan y se va viendo conforme hemos estado viendo, desde antes de que naciera, cuando estaba embarazada su mamá y que nace, y se va viendo todo eso, y ahorita se sigue viendo cómo se van cumpliendo los planes de Dios que él había preparado para esas dos personas, lo que ella tenía, específicamente para el de la bendición que era Jacob, se va viendo todo. Entonces, aquí continúa todo esto, y cuando Esaú se menciona que él tenía la primogenitura, lo que quiere decir que él era el primero en nacer, ¿verdad? Eso es el primero en nacer, pues, pues uno dice, pues es el más grande, pues verdad, es el más grande, y pues eso qué, ¿verdad? El más grande. Pero lo que pasa es que para ellos, el primero en nacer era el que tenía la bendición, pues. O sea, como un ejemplo, como nuestro caso que nomás tenemos una hija, si hubiéramos tenido más hijos, y el más grande, o usted que tuvo más hijos, el varón más grande, era, para los antiguos era así, y que eran de Dios, él era el que dirigía, iba a dirigir en un futuro a la familia espiritualmente hablando, pues. Ese que iba a ser como Abraham, los sacrificios a Dios, los animales, matárselos a Dios. Eso era antes de que existiera la ley, pues. Cuando no estaba toda la ley de Moisés, pues, todavía. Entonces, él era, le dicen como un sacerdote, le dicen así. No era un sacerdote en realidad, pero hacía como lo que hace un sacerdote, hacer sacrificios. Por eso se le dice así. Y porque él tenía el contacto con Dios, pues, ¿verdad? Entonces, eso hacía el primogénito. Entonces, dices, pues qué me sirve ser primogénito. Servía eso, el tener contacto con Dios. Y Esaú sabía eso. Porque Abraham, usted lo ve en la Biblia, y Abraham hacía sacrificios a Dios. Hacía sacrificios a Dios. Dios se le manifestó, le dio promesas. Está el pacto que se le dice el pacto abrahámico, que es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y le dio promesas Dios a Abraham. Y Abraham recibió esas bendiciones, esas promesas, las bendiciones de recibir las promesas de Dios, y caminó con Dios, y todo eso lo sabía Isaac, y todo eso Isaac, pues obviamente, pues Isaac se le transmitió a Esaú, a Jacob, y ellos sabían que su abuelito, Dios se le había manifestado, y que le dio promesas, hizo un pacto con él, que es que todo el mundo iba a ser bendecido por medio de Abraham, y todos ellos sabían eso, pues. Entonces Esaú, al ser el primogénito, la bendición que él tiene es de que él es el líder, él iba a llegar a ser el líder espiritual de su familia en un futuro, iba a llegar a ser, pero la bendición más grande que él tenía, a ser el primogénito, de que él, por medio de él, perdón, iba a venir todas las bendiciones que Dios le juró a su abuelito, pues, a Abraham. Entonces las bendiciones no venían por Jacob, venían por el primogénito, por ahí venía toda la descendencia de Dios, pues de hecho, humanamente hablando, la descendencia iba a venir no por Jacob, sino la descendencia de Jesús, sino que iba a venir por medio de Esaú. Por medio de Esaú iba a nacer Jesucristo, iba a nacer Jesús el Salvador, porque él era el primogénito, y por el primogénito el primogénito, perdón, heredaba las bendiciones que se le dieron al abuelito Abraham, que la recibió Isaac, y de Isaac se pasaban a Esaú, y de Esaú se iban a pasar otro, pero Esaú iba a ser de la línea de la bendición, pues. Entonces, al ser el primogénito, es lo que él iba a tener. Entonces, era algo muy grande que él tenía. Entonces, cuando él comete este pecado de vender la primogenitura, fue algo muy grande, porque él sabía que su abuelito Dios se le había manifestado. Lo que uno lee Génesis del capítulo número 11 de los primeros versículos, si no me equivoco, que es ahí del capítulo 11 de los últimos versículos, o casi los últimos, de ahí en adelante empieza a hablar la vida de Abraham, como Dios se la manifiesta y en su tierra, y lo saca, y le empieza a hablar, y él lo conoce, y Abraham, su papá de Abraham era idólatra, su hermano de Abraham era idólatra, la Biblia lo enseña, y pues Abraham pues también era idólatra, porque él no estaba con el Dios verdadero, él era pagano, él era un mundano como nosotros, un pagano, y Dios lo salvó y lo hizo un siervo de Dios, un gran hombre de Dios que es todavía, y lo será, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, obviamente, porque el Señor lo quiso así, ¿verdad? Con él. Entonces, pero pasó todo eso que pasó, y que Dios se le empezó a manifestar. No empieza a leer todo ahí de Génesis. No sé si se acuerdan que cuando estábamos en el local, que yo di la vida de Abraham, creo que fue que allá donde la di,
ahí en el Ocaladín, la vida de Abraham, estuvimos viendo Génesis, la vida de Abraham nada más. Y estuvimos viendo cómo Dios se le manifestaba, había manifestaciones de Dios, Abraham estaba en bendición, a veces Abraham pecaba, también cometía sus pecados, como todos, pues que nomás Dios es perfecto. Y empezamos a ver todo eso, pero todas esas historias, todo eso, cómo él caminaba con Dios, le hacía sacrificios a Dios, Dios se le manifestaba, te va a bendecir así, mira las estrellas y te voy a bendecir, y por medio de ti va a ser bendecido pues todo el mundo, y todo lo que Dios le dijo, todo eso, pues obviamente cuando nació Isaac, Isaac lo sabía. Y cuando Isaac tuvo a sus hijos, a Jacob y Esaú, ellos sabían las bendiciones de su abuelito. Mi abuelito, Dios se le manifestó así, y el otro, que Dios le dijo, y eso. Sabía todo eso. Y Esaú sabía que él como primogénito, todas esas bendiciones, él las iba a recibir, por medio de él iba a venir todas esas bendiciones a la descendencia de él. Pero el problema es que cuando él vende su primogenitura, como aquí lo vemos, él se le hace una nada, pues los vende. Todo eso. Es como que nosotros como cristianos, pues, sabemos que Cristo nos salvó, Dios nos va a bendecir y nos bendice, la bendición de Dios va a estar con nosotros, pero un día nos levantamos y decimos, ¿sabes qué? Pues ahora me da ganas de comerme una hamburguesa, ¿verdad? Me da ganas de comerme algo. Ya, que Dios no me bendiga, que Dios no ande conmigo, que ya no tenga la bendición de Dios toda mi vida y todo. Ahorita lo que quiero es aventarme una hamburguesa que se me antoja, ¿verdad? Y la cambio por la hamburguesa, Señor, ¿verdad? Que uno pudiera hacer eso, vendo mi bendición por esto, pues, ¿verdad? Como Adán y Eva que perdieron su bendición por un bocado de comida, ¿verdad? Por comida. Y Esaú también hace lo mismo, por comida vende su bendición. Vende su primogenitura, pero lo que estaba en juego era su bendición, pues. Todo eso de que por él iba a venir Cristo, que por medio de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, por medio de Abraham, de esa bendición pasaba por él, y él era el linaje de donde iba a venir toda la bendición para todo el mundo. Y se le hizo como un agua, pues como nada, pues. Como que uno diga, uno como cristiano de repente, hay hermanos que lo que les importa es disfrutarla, vivir la vida y hacer lo que se les antoja. Así a veces le pasa a uno, o le pasa a veces a unos hermanos también. Y les importa, como dice la gente del mundo, les importa un cacahuate las cosas, dice. O sea, se les hace como cualquier cosa. Y lo dejan, y cualquier cosa abandonan a Dios, dejan y se van por eso. Y no les importa su destino, dónde van a parar al final. Y Esaú fue lo que hizo. Dice la palabra de Dios aquí, donde leímos, dice que Jacob estaba haciendo un potaje, dice así. Pero Esaú parece, cuando llega, parece como que él no sabe qué es el potaje. Nomás ve que es algo rojo. Y le dice, dame de ese guiso rojo, le dijo así. Dice que Esaú llegó cansado, dice así, del campo. Porque Esaú, ¿se acuerdan cuando vimos la vez pasada? Que Esaú ya sale grande. Dice la Biblia que Esaú era un cazador diestro, creo que es la palabra que utiliza. Era un cazador bueno, pues era un buen cazador. Y que los animales que cazaba, se los llevaba a Isaac. Y Isaac, como comía de esos animales, lo amaba a él, tenía su preferido, era su preferido, que está mal eso. Y lo amaba más, obviamente, que a Jacob, que es malo. Tener preferidos así en la familia, que lo vimos la vez pasada. Y Jacob era al contrario, en vez de andar así en el campo, andar fuera así, él era casero, nomás se la pasaba en las casas que tenían ellos, en los campamentos que tenía su mamá, pues donde estaban ahí, pues en la cocina, se la llevaba con ella, en lo que anduviera ahí con la mamá. Y la mamá la amaba más a él porque la seguía a ella, pues. Y ella también hacía mal, también la mamá, porque lo amaba más a él, porque andaba con él en la casa, que al otro que andaba ahí en el campo, pues. Entonces, pero digo todo esto porque ahí en la Biblia vimos nosotros de que Esaú era una persona que era cazador, pues que era cazador, que andaba en el campo, que cazaba animales y todo. Por eso aquí la Biblia habla que viene del campo, otra vez viene del campo, como que él se la vivía así, como que era como más rudo, pues como un hombre más, como más varonil, como más rudo. Y Jacob no era afeminado, pero era como más casero, pues, como más como que ahí como con la mamá, pues. Y el otro era como que más salvaje, pues como que andaba ya matando animales y andaba ya y todo así. Pero él llega aquí en esta ocasión llega y no le trae casa a su papá para que coma, sino que cuando él llega, dice la palabra de Dios,
que viene cansado. Pues es normal porque andaba en el campo como que uno, cuando uno llega al trabajo uno llega cansado. Y pues no tiene uno que comer allá, pues él llevar bocadillos, con las cosas que hacían antes. Pero no llevó nada y pues llegó con hambre. Como uno si no lleva lonche, pues llega uno con hambre a la casa, con mucha hambre o con hambre. Pero dice que cuando llegó con hambre, dice la Biblia que estaba Jacob, que Jacob estaba, hizo un potaje y que lo vio y que le dijo, dame de ese guiso rojo, ¿verdad? Le dijo, te ruego que me des ese guiso rojo. Pero cuando le pidió, ya ve lo que le dijo Jacob. Jacob le dijo, véndeme hoy tu primogenitura, le dijo, ¿verdad? Pero lo que Esaú le dice que se está muriendo de hambre, dice. O sea, la Reina Valera dice, yo me voy a morir, le dice así. ¿Para qué pues me va a servir la primogenitura? Dice la Reina Valera. Pero otras Biblias, que las que son de concepto, que son Biblias que dicen de otra forma para que entiendas bien lo que quiere decir la Biblia. Pues te quieren dar como transmitir el pensamiento de qué realmente quiere decir ahí. Dicen esas Biblias, dice, me estoy muriendo de hambre, dice así. O sea, que dijo, como uno dice, ay, me estoy muriendo de hambre, tengo mucha hambre, me estoy muriendo de hambre. O sea, exageró, pues. ¿Cómo se va a estar muriendo de hambre Esaú si se fue al campo y regresó, pues, ¿verdad? Podemos no comer 2 días si no nos morimos de hambre, pues. Podemos no comer 3 días si no nos morimos de hambre. Y él tenía unas horas, a lo mejor que no había comido, y dijo, me estoy muriendo de hambre, ¿verdad? Y dijo, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Él ahí menospreció la bendición de Dios. Por eso dice el último versículo que leímos, dice que él menospreció pues la primogenitura. Porque para él se le hizo más grande el plato de comida porque quería comer que la bendición que tenía de parte de Dios, pues que iba a venir, que Dios le prometió a su abuelito y que él sabía todo el recorrido de su abuelito que ya dije hace rato. Y las promesas que Dios hizo a su abuelito las sabía. Entonces él se le hizo una nada, pues eso. Él dijo, yo me voy a morir. O sea, dijo, yo me voy a morir y eso de qué me va a servir. Es como que yo le diga a usted, como un ejemplo, acuérdense que nos vamos a gozar con el Señor y nos va a bendecir al rato. Nos vamos a recibir la bendición de Dios y vamos a estar mejor, nos va a bendecir y vamos a empezar a ver bendiciones. Y yo le diga, ¿y eso de qué me va a servir si ahorita yo me estoy muriendo de hambre y me voy a morir y ni eso ni lo voy a ver? Lo importante es ahorita que yo coma eso que es la comida que yo quiero, lo que necesito, pues. Entonces él prefirió la comida de ese momento, saciar su apetito, que las bendiciones que iban a venir al futuro, pues, que eran bien grandes, la bendición para todo el mundo. Dios le dijo que iba a ser bendición a todo el mundo. En Génesis capítulo 12, versículo 3. Entonces, hermanos, lo que aquí podemos ver nosotros en la Biblia, pues, de que él cómo menosprecia, pues, cómo menosprecia la bendición de Dios y la cambia por una necesidad temporal. Es como que uno diga, yo lo que tengo es hambre, mira, no me importa que pierda mi salvación, lo que necesito es comerme algo ahorita, pues. O sabes qué, yo lo que tengo es un dolor de pies, estoy enfermo, lo que sea, yo ocupo dinero, a mí no me importa si me voy al infierno o me voy donde me vaya, yo lo que necesito es ahorita resolver este problema, pues a mí eso ni me va ni me viene, yo necesito esta necesidad. Él fue lo que hizo, algo bien tremendo, pues. Y eso nos pasa a los cristianos también, a todos, ¿verdad? No hicimos, ay, que no importa que me pierda, pero sí perdemos bendiciones. Estamos bien bendecidos, o sea, Dios nos bendice, sentimos la bendición, la paz de Dios y todo el gozo, la presencia de Dios, Dios nos bendice, nos usa como sea, que Dios nos haya bendecido, tenemos la bendición de Dios, siempre nos usa, nos bendice y todo, de todas formas, y viene el pecado y uno cae al pecado y uno prefiere el pecado. No es que diga, ay, yo lo prefiero, no. O es mejor, no, sino que simplemente uno es vencido y uno pierde la bendición que tenía con Dios, pues, ¿verdad? Entonces uno como hijo de Dios debe uno pedirle a Dios que nos ayude a que no nos venza lo momentáneo, pues. Porque de momento está la necesidad y sentimos la necesidad. Y cuando la gente tenemos la necesidad, lo que queremos es solucionarlo, ¿verdad? Es como un ejemplo, si uno dice, tengo un problema grande, uno que dice, pues hay que vender el carro, ¿verdad? Para pagar, ¿verdad? O tengo un problema grande, de un peligro, ¿qué va a hacer?
pues vámonos al sur, ¿verdad? Para salvar la vida, ¿verdad? Pues obviamente, ¿verdad? O sea, siempre que hay una necesidad, pues uno busca lo que sea para salir de ellos, ¿sabes cómo? Pero a veces hay necesidades que nos convirtieron en necesidad de comer, pero no se iba a morir de hambre, obviamente, porque no tenía una semana sin comer. Tenía un rato más que había ido ya unas horas y regresó del campo. Exageró. Pero cuando uno tiene una necesidad, uno puede ser tentado a hacer cosas que uno no debe de hacer. Y nosotros por la necesidad caemos en el pecado por la necesidad que tenemos. Entonces tenemos que tener cuidado que nuestra necesidad no sea saciada en una forma que hagamos un pecado, pues, ¿verdad? Es como hay personas, ¿y por qué eres ratero? Pues porque soy pobre, ¿verdad? Pero todos, importa mucha gente pobre también, y uno es pobre y no es ratero, ¿verdad? También. No, que todos vamos a ser, o sea, todos somos, uno es pobre y no va a ser así. Entonces, lo que quiero decir es que hay gente que se quiere justificar, pues, de lo malo que hace porque tiene necesidad. ¿Y por qué te prostituyes? Porque necesito dinero. ¿Quién no necesitamos dinero? ¿Por qué asaltas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque necesito dinero, pero pues ¿quién no necesitamos dinero? Pues, o sea, no se justifica, ¿verdad? El que se roba un carro ya tiene carro. ¿Por qué te robas un carro? Es que no tengo carro. Pero ¿cuánta gente hay que no tiene carro? Pues también, ¿verdad? Entonces, la necesidad de algo se debe satisfacer, pero de una forma correcta, pues. Y si no se puede, pues ni modo. O si su hermano no le quería dar, por malo, pues aguantarse la tripa, ¿verdad? Como uno dice, y aguantarse, ¿verdad? Y de él iba a venir hasta Jesucristo, ¿verdad? Y ya no vino Jesucristo por medio de él, vino por medio del otro. Fíjense qué tremendo. Y todas las bendiciones que Dios prometió iban a venir por medio de él y ya no vinieron. Nomás por un platito de comida, nomás y pan. Entonces, porque sabía que comió, que le dio pan y que le dio las lentejas y comió, dice así. Que comió y que bebió, también pues tomó agua de alguna manera. Dice que se levantó y se fue. Y se le hizo como cualquier cosa. Como que no pasó nada, que sea como cualquier cosa. ¿Y cuál muerto? Ni qué muerto, no se murió, que estaba muriendo de hambre, se fue. No, estaba cansado y estaba hambriento, pues nomás, pero no sé que se iba a morir ni que nada, pues. ¿Verdad? Entonces, Dios nos muestra aquí de que nosotros tenemos, la verdad no podemos, la verdad, hacerlo. Nosotros claramente, o sea, nosotros yo sé que nosotros no somos ladrones, nosotros no andamos haciendo esas cosas que lo mencioné hace rato, pero nosotros sí por necesidades que tenemos, podemos que caemos en pecados también. No en esas cosas que dije, pero sí caemos en pecados también. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para poder salir de nuestras necesidades de una forma correcta, porque uno hace cosas para salir de la necesidad, pero nos quedamos atorados en ello, pues también, ¿verdad? Y nos quedamos atados a pecados, pues también nosotros. Y la cosa es que podamos recibir lo que ocupamos nosotros, porque tenemos mucha necesidad en todas las cosas, que nos ayude, pero que salgamos en victoria. Y si es que no podamos salir de ese problema, es mejor tener el problema a perder la bendición de Dios, pues. Mejor tener la necesidad que estar mal con el Señor también. Entonces, que Dios nos ayude, es bien difícil, ¿verdad? Que Dios nos ayude a poder hacer su voluntad. Porque de otra manera no se va a poder. Es algo muy triste esta historia que aquí viene. Es bien triste porque, miren, son dos hermanos, o sea, no son gente como de la calle, así, enemigos ni nada. Tiene hambre, mucha hambre, y no le quiere dar comida a su hermano, ¿se cree? Eso hasta a un desconocido se le da. Entonces, no le quiere dar, y esta persona, al que no le quiere dar a Jacob, lo que él hace, él actúa pecaminosamente, igual que su hermano. Su hermano actúa pecaminosamente en el sentido de que menosprecia la bendición, se le hace la bendición como diciendo un polvo, prefiere mejor comerse un plato de comida que la bendición de Dios, que es algo bien tremendo. Pero el otro también está actuando en la carne. El otro está actuando en la carne porque le quiere robar la bendición a su hermano. Porque los dos saben de la bendición de su abuelito. A uno no le importa la bendición de su abuelito, prefiere comerse un plato de comida, un plato como uno diga, yo prefiero unos tacos, ¿verdad?, de asada que la bendición de Dios y que Dios sea, no me le bendiga. O sea, no le importa la bendición y él está mal, Esaú. Pero el otro también está mal, Jacob, porque le quiere robar la bendición a su hermano.
en forma maliciosa. Dice, véndemela, o sea, se la quiere quitar. Y el otro, como tiene hambre y como no le importa, se la vende. Se lo jura y se lo da. Y los antiguos hacían eso. Se podía vender, no la bendición, pero se podía vender la primogenitura. Entonces le dijo, véndeme tu primogenitura, le dijo. Y se la vendió. Y se podía hacer eso, era lo que se hacía. Pero nomás, no se hacía un papel, nomás se decía con palabras, te juro que te la doy, pues así, que te la regalo. Se podía regalar, se le regalaba al hermano, se podía regalar a otro hermano, o se le podía vender como uno quisiera, vender o regalar. Pero lo que pasa que Esaú, lo que pasa que él no era una persona normal. Él era era de la descendencia de Jesucristo, pues, de donde venía la bendición de Abraham y toda la bendición para el mundo. Entonces, él a vender su primogenitura no era normal, porque al venderla no nada más iba a perder su posición de llegar a ser un líder espiritual después de su familia, sino que lo que él iba a perder era la bendición que dije, de que de él viniera la descendencia de Jesucristo, la bendición para todo el mundo por medio de Abraham, para todas las naciones, pues que lo dije hace rato. Entonces, los dos sabían eso. Los dos sabían de que sabían que la bendición iba para todo el mundo por medio de su abuelito, que se transmitió a su papá, y luego ya estaba, pero en Esaú, no estaba en Jacob. Y uno no le importa más un plato de comida que la bendición de Dios esa. Y el otro con mal corazón, que sabía de la bendición también, porque era el hermano, pues sabía todo eso, él se la quiere robarse la bendición. Es como que yo sé que está la bendición de Dios con usted y no me importa a mí que Dios a usted lo deje y le quite usted la bendición, pero yo me quiero robar su bendición y yo tenerla yo siempre estar bendecido. Eso es algo bien malo. Y hacérselo a un hermano. Y eso se hacía, ¿por qué? Porque la primogenitura, esa, como lo dije hace rato, no era algo normal. Era la primogenitura, pero de la descendencia donde iba a venir el Hijo de Dios, Jesucristo. Entre la bendición de Abraham, que es donde viene ahí Jesús. Entonces, Jacob al quererla comprar estaba pecando. Y al comprarla pecó también. Era malicioso, era una persona mala, pues en esa forma, pues. No era una persona mala, quiero decir, sino que actuó mal, pues. O sea, en esa forma actuó carnal, es un pecado de Jacob, pues. También como Esaú también también pecó, pues. Entonces, ahí vemos la maldad de los dos. Uno que se quiere robar la bendición del otro y otro que se la vende porque se le hace cualquier cosa. Y dice la palabra de Dios, dice el versículo 30 y 34, dice así, termina, bueno, voy a leer 34 completo, dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. O sea, como que aquí no pasó nada, se fue como si nada después, ¿no? Dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces el Señor. Vamos a leer Hebreos, vamos a leer en Hebreos capítulo número 12. Hebreos 12. Vamos a leer Hebreos 12, versículo 16. Hebreos 12, 16. Hebreos 12, 16. La palabra de Dios. Hebreos 12, versículo 16. De Dios. Dice la palabra de Dios así. Hebreos 12, 16 dice así. No sea que haya algún fornicario, dice así, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí se le dice a Jacob, perdón, a Esaú, no se le dice fornicario, sino que a él se aplica lo siguiente, profano. Se le dice profano porque por un plato nomás de comida, por una comida, vendió su primogenitura. ¿Pero por qué? Porque esta valiosa primogenitura que hasta lo menciona el Nuevo Testamento y queda en la palabra de Dios, porque no era primogenitura normal, como le dije, o sea, de cualquier hombre, pues. Que iba a llegar a ser un líder espiritual de una casa. Que eso es importante, ¿verdad? De una familia.
Pero, sino porque se menciona así más, ¿por qué se menciona esto? Perdón. Se menciona aquí de nuevo porque la primogenitura esa era del que iba a ser el antepasado de Jesucristo, pues, del Salvador del mundo, pues, y por el cual iba a ser bendecido también todo el mundo, como Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12, versículo número 3 de Génesis. Entonces, ¿y él qué hizo? Vendió todo eso, y él sabía todo eso de su abuelito, que Dios le dijo todo de su abuelito, y que su abuelito, que Dios le manifestó, y iba a ser bendecido todo el mundo por medio de él, y como mira de estrellas iba a ser tu descendencia, y que todo el mundo iba a ser bendecido por él, como lo dije en esa porción de la Biblia de Génesis 12:3. Él se ve todo eso y dijo, un plato que me des de esa comida, de esa olla que tienes ahí, sírveme un plato y con eso te doy esa bendición. Y que ahorita lo que tengo es hambre y siento que me estoy muriendo de hambre. Exagerando, ¿cuál se iba a morir de hambre? Se acaba de hace unas horas y regresó, aunque ni hubiera comido, no se muere, pues. O sea, se le hizo un agua, como dice uno, pues cualquier como que no, o sea, como uno dice, como se hace un agua, dice la gente así, se hace un agua, hacer algo como en el sentido de que se le hace como si nada, pues, como que no tiene, como si nada lo hago, como si nada, o sea, sea, no se me hace nada eso ni para mí. Y por eso fue un profano, y por eso menospreció, porque se le hizo más valioso comerse algo en el momento, su necesidad, saciarla, que era comer, que la bendición de tener la bendición de Dios por siempre. Entonces, por eso decía hace rato de que Dios nos ayude porque uno pierde la bendición, no como Él, nosotros no perdemos la bendición de Dios por siempre, pero perdemos la bendición, la comunión con Dios, perdemos la bendición que estamos recibiendo por los pecados que hacemos y por nuestra necesidad que tenemos a veces. Ay, necesito hacer esto y uno puede decir algo, puede hacer algo y uno comete pecado por la necesidad que uno está pasando. Y uno comete ese pecado, no como comete uno pecado, pero no como Esaú, de que perdemos la bendición para siempre, pero sí perdemos la bendición también como él, pero no para siempre, que él sí la perdió para siempre, sí. Entonces, Dios nos muestra eso, que tenemos que pedir a Él que nos ayude, porque no podemos para poder nosotros poder satisfacer nuestras necesidades, pero sin perder la bendición de Dios. Es lo que Él tenía que haber hecho. Mejor buscar a su mamá o algo que le diera de comer, o él buscar a ver qué comía o algo. No perder la bendición de Dios así nomás por así. Y si no si no comiera, pues aguantarse. Y si nosotros no podemos hacer nuestras necesidades humanas de alguna manera, pues hay que queden así. Pero no perder la bendición del Señor, pues, ¿verdad? Porque es lo más grande tener al Señor. Y también no ser como Jacob, ¿verdad? Que miremos a la gente y hasta nuestra propia sangre con maldad. Y no nos importe quererle robar la bendición que Dios le ha dado a ella, güey. Porque él miraba su propia sangre, Jacob, y en vez de mirarlo con amor, lo miraba con codicia. Mi abuelito Dios le dijo las bendiciones todo y así, y todas las bendiciones que Dios le dijo a mi abuelito y están para él. Y yo las quiero, se las quiero robar, se las quiero quitar. No robar, se las quiero quitar. Y se las quitó. Vendió la primogenitura. Y al vendérsela, él se constituía como era algo que sí era legal. Como les dije, más de palabras se daba, pero ya sí era legal así, en ese tiempo antiguo así. La institución de palabras se constituía legal. Él ya se constituía el primogénito, entonces, como el primogénito, entonces las bendiciones llevan a ser para él. Y él es lo que buscaba. Entonces, que Dios nos ayude también eso, hermanas, porque podemos actuar con malicia queriéndole robar las bendiciones a hermanos o a familia, todavía más tremendo, y familia de Dios, más tremendo todavía, que es como él, que eran de Dios, pero así, y familia, y aún así no le importó su avaricia de tener la bendición, y se la quiso quitar y se la quitó. No se la robó, pero se la quitó, porque en su cara se la robó, pero se aprovechó del otro que tenía necesidad. Y el otro que pues como que no le importó, se aprovechó, fue una persona abusiva, pues, y fue una, pues no abusiva, porque no sabía también lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero se la quitó de una mala manera, porque la bendición, humanamente hablando, no le pertenecía. Y ya con lo cual voy finalizando, siempre se va a cumplir la voluntad de Dios.
Porque fíjese que aunque él pecó y pecó uno al venderle la primogenitura y pecó el otro en querérsela a comprar porque ansiaba la bendición de su abuelito y el otro no le importaba la bendición de su abuelito. Pero aunque uno con malicia la compró y otro con malicia la vendió, sin importarle, se le hizo cualquier cosa, la menospreció. De todos modos, ahí se cumple la voluntad de Dios, porque humanamente hablando, la bendición venía por Esaú, iba a venir ahí Jesucristo, y la bendición de Abraham por medio de Esaú, iba a venir toda la bendición. Pero como Dios dijo, como Dios dijo que el mayor iba a servir al menor, ahí se ve otra vez ese cumplimiento, como Dios permite que pasen esas cosas para que pase lo que Él dijo, que la bendición no la tenga Él, que Él era el de la bendición y de la descendencia de Jesucristo Él era. Ahora que la bendición y el de la descendencia de Jesucristo sea el otro, el que Dios dijo. Como dijo, a Jacob amé, pero a Esaú lo aborrecí. Y como dice la Biblia, que aún no estaban todavía estaban en el vientre de su madre, todavía no hacían cosas buenas ni cosas malas, cuando ya estaba la elección de Dios. Entonces, al final de cuentas va a pasar lo que Dios tiene pues para nuestras vidas. Uno actuó con maldad, pero es porque Dios le quería quitar la descendencia que él tenía de Jesucristo. Otro actuó con maldad en quererla comprar, pero es que Dios quería que él la tuviera. Y el que actuó con maldad para quererla tener. Es como cuando vemos que Jesucristo murió por nosotros en la Biblia, ¿verdad? La Biblia muestra que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, y la Biblia muestra eso. Pero cuando uno lee todo eso, nosotros hemos estudiado eso, pero ya no se acuerdan a lo mejor. Pero cuando uno estudia todo eso, la Biblia muestra que los hombres lo llevan a la muerte y todo, y la Biblia muestra, en esos versículos que hemos visto, en algunos dice que, vuestro con mis palabras, muestra de que estaban predestinadas las personas para hacer eso de llevar a Jesucristo a la muerte. Y Jesucristo estaba predestinado para morir. Entonces, la gente se pecó al llevar a Jesús a la muerte. Pecó. Y Jesús murió, pero ya estaba predestinado por Dios que tenía que pasar eso, que Jesús tenía que ir a la muerte, tenía que pasar eso. Entonces, y ellos estaban puestos para hacer eso también. Entonces, al final de cuentas va a pasar lo que Dios quiere, pues. Pues nosotros como pueblo de Dios podemos estar tranquilos porque al final de cuentas va a pasar lo que Dios quiere. Y Dios hace todo para hacer sus planes, porque si Dios no hubiera hecho eso, Jesús no muere por nosotros y nosotros no tenemos salvación. ¿Verdad? Entonces, todo pasa por un propósito bueno para Dios. Un propósito bueno, perdón, de Dios. Y Dios tiene control de todo lo que está pasando. A nosotros sí nos sorprende y nos agarra en curva, como uno dice, ¿verdad? Pasan cosas y de repente, ay, no sé qué me va a pasar esto, ay, no sé cómo está cambiando mi vida, ahorita, como ahorita me siento inseguro, me siento confuso, lo que me estoy viviendo, pasan tantas cosas, o estoy en necesidad, estoy en esto, lo otro, temores, todo lo que nos pasa, necesidades, enfermedades, todo. Pero Dios todo tiene, todo Dios lo tiene, perdón, bajo su mano, bajo control. Y Dios tiene preparada nuestra vida desde antes de nacer hasta cuando vamos a morir y cuando estemos con Él y todo. Entonces, hay que estar tranquilos, Dios tiene el control de nosotros. Y la Biblia muestra mucho de que Dios tiene cuidado de nosotros y nos invita a que nosotros estemos recostados con Él, descansemos en Él, estemos tranquilos con Él. Pues hay que hacer eso, hay que estar confiados y tranquilos con Él, como Él nos dice, y sabiendo que Él tiene control de todas las cosas y de nuestra vida, y nos invita a que estemos tranquilos, confiados en Él. Entonces, pues hay que hacerlo. Entonces, Él tiene el control de todo y Él tiene cuidado de nosotros y nos dice que está bien, que nos va a cuidar, va a estar bien. Hay que confiar en el Señor. Entonces, el Señor. Y hay que pedir al Señor que nos ayude, pues, ¿verdad? Ahorita ya voy a terminar ya y hacemos una oración pequeña para pedirle a Dios que nos ayude que cuando vengan las necesidades, que nos ayude a poder actuar en santidad como pueblo de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Entonces, Señor, gloria a Dios.